Capítulo 1. La casa donde nadie sale igual. La colina siempre estuvo allí, incluso antes de que alguien pudiera señalar el momento exacto en que empezó a importar. No era la más alta, ni la más empinada, ni la más peligrosa del lugar. De hecho, vista desde lejos, parecía una elevación común, cubierta de árboles viejos y tierra endurecida por los años. El problema nunca fue la colina. El problema fue lo que apareció en la cima. La casa no llegó con ruido. No hubo construcción, ni camiones, ni hombres trabajando. Simplemente apareció. Un día no estaba y al siguiente sí. Al principio, algunos pensaron que siempre había estado allí y que nadie la había notado antes. Otros dijeron que era imposible, que ese terreno había estado vacío durante generaciones. Con el tiempo, la discusión perdió fuerza, no porque se resolviera, sino porque a nadie le resultaba cómodo seguir hablando del tema. La casa tenía un aspecto extraño, difícil de describir con precisión. No parecía antigua en el sentido tradicional, pero tampoco moderna. Su arquitectura mezclaba estilos que no terminaban de encajar entre sí. Las paredes estaban firmes, el techo intacto, las ventanas cerradas sin una sola rota. No mostraba señales claras de abandono, pero tampoco de vida. Era como si estuviera detenida en un punto intermedio, esperando algo. El camino que conducía hasta la entrada era otro detalle que llamaba la atención. A diferencia de otros senderos de la zona, no se cubría de maleza. No importaba cuántos días pasaran sin que nadie subiera, el camino siempre estaba despejado. Las lluvias no lo erosionaban, el viento no acumulaba hojas. Era como si alguien se encargara de mantenerlo transitable, aunque nadie admitía hacerlo. Con los años, la casa se convirtió en un tema evitado. No había historias oficiales ni advertencias formales. Nadie decía, no vayas, pero tampoco nadie decía, ven. Simplemente el lugar existía, y eso era suficiente para que la mayoría mantuviera la distancia. Elías Mora había crecido en ese pueblo sin prestarle atención a la colina. Tenía 17 años y una vida común. Iba a la escuela, ayudaba en casa, caminaba por las mismas calles que había recorrido desde niño. No se consideraba curioso ni valiente. Si algo no le interesaba, lo ignoraba. Y la colina siempre había sido una de esas cosas. Hasta que empezó a sentirla. No fue de golpe, no fue dramático. Fue una sensación leve al principio, casi insignificante. A veces mientras caminaba sentía que algo lo observaba desde lo alto. No una mirada clara, no una presencia definida, sino una impresión persistente, como si su existencia estuviera siendo registrada por algo que no podía ver. Intentó ignorarlo. Se dijo que era cansancio, estrés, imaginación. Pero la sensación no desapareció. Se volvió más frecuente, más insistente. Luego comenzaron los detalles extraños. Relojes que se detenían cuando él entraba a una habitación. No siempre, pero lo suficiente como para notarlo. Conversaciones que otras personas juraban haber tenido con él, aunque él no las recordara en absoluto. Objetos que aparecían en lugares donde estaba seguro de no haberlos dejado. Nada era lo suficientemente grave como para asustarlo de inmediato. Todo podía explicarse si uno se esforzaba lo suficiente. Pero en el fondo, Elías sabía que algo no encajaba. El primer sueño llegó una noche cualquiera, sin advertencia. En el sueño estaba de pie frente a una casa. No sabía cómo había llegado allí. No recordaba el camino. Solo sabía que estaba frente a esa puerta y que no era la primera vez. No sentía miedo. Sentía algo más incómodo, la certeza de haber fallado antes. No había palabras. No había voces, solo esa sensación de deuda. Cuando despertó, tenía el corazón acelerado y una presión extraña en el pecho. No recordaba detalles del sueño, pero sí la incomodidad que le había dejado. Era como despertar después de una discusión importante de la que no recuerdas las palabras, solo el malestar. El sueño se repitió la noche siguiente, y la siguiente. Cada vez duraba un poco más. Primero vio la fachada completa, luego el porche, luego el interior. En uno de los sueños caminaba por un pasillo largo, demasiado largo para cualquier casa normal. Las paredes estaban cubiertas de relojes, grandes, pequeños, antiguos, modernos. Ninguno marcaba la misma hora. Al fondo del pasillo había algo. No podía verlo con claridad, pero sabía que estaba allí, esperando. Siempre despertaba antes de llegar. Durante el día el cansancio comenzó a acumularse. No importaba cuánto durmiera, se sentía agotado, como si las noches no fueran realmente de descanso. A veces tenía la impresión de haber pasado horas caminando, aunque su cuerpo estuviera quieto en la cama. Una tarde,
Mientras regresaba de la escuela, escuchó a dos personas mayores conversando frente a una tienda. No hablaban fuerte, no discutían. Sus voces eran bajas, tensas. «No tarda en pasar otra vez», dijo uno. «Nunca tarda», respondió el otro. «La casa no se queda vacía mucho tiempo». Elías se detuvo sin pensarlo. «¿Qué casa?», preguntó. Los dos hombres se quedaron en silencio. Lo miraron con atención, como si intentaran ver algo más allá de su rostro. «No es asunto tuyo», dijo uno finalmente, pero el otro no apartó la mirada. «¿Has soñado con pasillos largos?», preguntó. «¿Con relojes que no funcionan?». Elías no respondió. No pudo. El hombre asintió despacio. «Entonces ya empezó contigo». Esa noche, Elías no soñó, o al menos no recordó haberlo hecho. Se despertó de madrugada con la sensación de que algo había cambiado. El aire en su habitación se sentía distinto, más denso, como si alguien hubiera pasado por allí recientemente. Se levantó sin pensar demasiado. No revisó la hora, no tomó abrigo. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ya estaba fuera de casa, caminando por el sendero que llevaba a la colina. El camino estaba exactamente como en sus sueños. El aire era quieto. El sonido de sus pasos parecía apagado, absorbido por el suelo. A veces le parecía escuchar más pasos de los que daba, pero cada vez que se detenía, el sonido desaparecía. Cuando llegó a la cima, la casa estaba frente a él, más grande que en los sueños, más real. La puerta se abrió sola. El interior no estaba oscuro ni iluminado de una forma normal. La luz parecía existir sin una fuente clara. El pasillo principal se extendía frente a él, largo, recto, silencioso. Las paredes estaban cubiertas de marcas antiguas, como si muchas personas hubieran pasado por allí dejando rastros involuntarios de su presencia. Elías dio un paso dentro. La puerta se cerró detrás de él. No hubo ruido fuerte, no hubo golpe, pero él sintió claramente que algo se había sellado. Mientras avanzaba, comenzó a reconocer objetos. Una mesa parecida a la que había en casa de su abuela. Un cuadro que le resultaba extrañamente familiar. Un reloj idéntico al que había tenido de niño. Cada objeto despertaba un recuerdo incompleto, sensaciones sin imágenes claras, momentos sin contexto. En una de las paredes vio una frase escrita con letras profundas, irregulares, como grabadas con insistencia. «No es la primera vez que entras». Elías sintió un vacío en el estómago. Intentó recordar. Nada concreto apareció, solo una presión creciente en la cabeza, como si algo se negara a salir a la superficie. Más adelante encontró una habitación amplia. Había varias sillas dispuestas en círculo, todas mirando hacia el centro. En el centro no había nada visible, pero la sensación de ocupación era innegable. En las paredes había nombres escritos, muchos, algunos repetidos, otros tachados. El suyo estaba allí, escrito más de una vez. Comprendió entonces que la casa no era un lugar común. No atrapaba cuerpos, no necesitaba hacerlo. La casa guardaba otra cosa, guardaba recuerdos. Guardaba decisiones que las personas habían dejado atrás. Guardaba versiones incompletas de quienes habían entrado. La casa no obligaba a nadie a quedarse. Simplemente se aseguraba de que quien se fuera regresara tarde o temprano. El pasillo comenzó a cambiar. Las distancias se acortaron. El techo parecía más bajo. Las puertas ya no estaban donde habían estado antes. La casa se reorganizaba a su alrededor con una lógica propia, indiferente a la confusión humana. Elías entendió que había olvidado algo importante, algo que había sucedido allí antes, algo que la casa no estaba dispuesta a seguir guardando sola. Y mientras avanzaba, con la certeza de que cada paso lo alejaba de la persona que creía ser, comprendió también que nadie salía de ese lugar exactamente igual a como había entrado.